En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. El Señor colme nuestros corazones con su gracia, su paz, y el Espíritu de Dios permanezca siempre con ustedes. Al comenzar esta misa en la que renovaremos la alegría de nuestra vocación sacerdotal, bendeciremos y consagraremos los óleos para el crecimiento de la comunidad cristiana, para el consuelo de los enfermos. Renovemos también el deseo de una conversión sincera de nuestro corazón. Tú que conoces nuestros pensamientos, tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, tú que nos llamas a una sincera conversión, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
Oremos. Dios nuestro, que al ungir con el Espíritu Santo a tu Hijo unigénito, lo constituiste Señor y Mesías, concede bondadosamente a quienes participamos de su misma consagración, ser ante el mundo testigos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Como escuchamos del salmista, tu palabra es lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Dispongamos nuestro corazón para recibir el mensaje del Señor. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Se les dirá, ministros de nuestro Dios. Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu
Lectura del libro del Apocalipsis. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho toda la raza de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzaron a decirle: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie. Señor Jesús.
asiento. Esta celebración es de las que más diversidad de vocaciones, de lugares de nuestra arquidiócesis reúne. Diáconos, sacerdotes, obispos, fieles laicos, consagrados, consagradas, religiosos, y las diversos carismas que tenemos en la variada riqueza que el Espíritu Santo derrama en la Iglesia. Por eso es una celebración tan entrañable, porque nos hace reconocernos y afianzarnos como Iglesia, como pueblo de Dios que camina en esta arquidiócesis que abarca toda la provincia, reunidos para celebrar ya en las puertas de la Semana Santa, del Triduo, en que vamos a renovar todos juntos la alegría del amor que Dios nos tiene en la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo, que culminará el misterio pascual con la efusión del Espíritu Santo. Y nos reunimos, les decía, representantes de diversas comunidades para también bendecir y consagrar los óleos que usaremos tanto en los sacramentos de la iniciación cristiana como en la unción para los enfermos y en la consagración de algunos de nuestros hermanos diáconos que serán consagrados sacerdotes y del padre Gustavo Larrazábal, que será consagrado obispo auxiliar para nuestra arquidiócesis. No se los presenté al principio. Ponete de pie, Gustavo, para que algunos te vean. El padre Gustavo ha sido designado por el Papa Francisco hace pocas semanas como obispo auxiliar para nuestra arquidiócesis. Y en este tiempo que vamos caminando como Iglesia a nivel universal y también a nivel local, hay algunas experiencias a las cuales el Señor nos llama y que quisiera compartir con ustedes en un clima de oración y de meditación para que nos ayude, especialmente a quienes somos diáconos, presbíteros, obispos, a renovar en este día nuestra consagración y de alguna manera al hablar de nuestra vocación hablamos también de la vocación de la Iglesia y la vocación de todo el pueblo de Dios. Varias veces nos hemos encontrado en este tiempo, tanto en nuestras comunidades, movimientos, como asamblea arquidiocesana, para compartir experiencias, anhelos, nuestros sueños. Y quisiera también compartir algunas meditaciones que estuve haciendo sobre qué cualidades necesitamos quienes somos pastores para poder estar a tono con este tiempo de la Iglesia. Son cuatro puntos. El primero es de algo que venimos insistiendo, de desterrar el clericalismo. Pero tenemos que cuidarnos de no pensar esta expresión como una especie de enfrentamiento entre vocaciones. Cuando hablamos de desterrar el clericalismo, lo hablamos por un lado respecto de una arraigada manera social, eclesial, también de entender la Iglesia
solo como su jerarquía. Y cuando hablamos de la Iglesia hablamos de los obispos o hablamos de los sacerdotes. Pero otra manera en que a veces hablamos del clericalismo, de una manera errónea o por lo menos limitada, es plantearlo como quién debe tomar las decisiones. Y si lo pensamos de esa manera, estamos errando aquello para lo cual estamos llamados. En realidad no se trata de ver quién decide, sino qué es lo que decidimos. La misión que el Espíritu Santo confía a la Iglesia, que Jesús resucitado en la montaña santa envió a todos los discípulos en los apóstoles y a toda la Iglesia en los apóstoles, a esta misión de anunciar su palabra a todo el mundo. Nuestra preocupación entonces no es lo meramente organizativo, sino la misión que el resucitado nos encomienda como familia suya, a la cual entramos a formar parte por medio del bautismo. Y como nos decía San Juan Pablo II en una expresión tan bonita, en Novo Milenio Ineunte, al terminar el gran jubileo del año 2000, la comunión, sin estos elementos concretos de los consejos pastorales o de asuntos económicos, es apenas un mero discurso. Necesitamos los organismos y los instrumentos, pero necesitamos sobre todo esta opción por la comunión movida y conformada en la Iglesia con el Espíritu Santo, sin el cual esos organismos son simplemente meros instrumentos sin alma, sin vida. Cuando hablamos entonces de desterrar el clericalismo, lo que estamos diciendo es crecer en comunión, para que cada uno desde su propia vocación construya el reino al cual estamos todos llamados desde el momento del bautismo. Lo segundo que quisiera compartir también con ustedes es este llamado tan insistente a la capacidad de escucha. A los sacerdotes, diáconos, obispos, en la tarea pastoral cotidiana, se nos reclama cada vez con mayor insistencia disponer de tiempo para la escucha personal, para plantearnos desde las situaciones más diversas, problemas existenciales, problemas de salud, conflictos familiares, la pobreza, el abandono, las adicciones, todas situaciones que duelen y que son como heridas profundas y cada vez más dolorosas en el corazón humano. Pero también se nos pide escuchar no solo a cada persona, sino también al pueblo, escuchar a la cultura, escuchar los signos de los tiempos. Y para esto hace falta una mirada contemplativa de la realidad como discípulos misioneros de Jesucristo. No se trata solamente de tener en cuenta algunas encuestas para ver si creció o disminuyó la cantidad de gente que participa de los sacramentos, o para saber cuántos son los pobres o cuántos participan de la vida de la Iglesia Católica o de otros cultos. Se trata de contemplar, mirar más a fondo lo que está aconteciendo. El Papa Francisco, hablándonos de esta dimensión de la escucha, de este tiempo sinodal, nos decía que en este camino la escucha debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar al pueblo de Dios. Y nos decía esto: pidamos ante todo al Espíritu Santo para que tengamos el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar en Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él
la voluntad a la que Dios nos llama. Una capacidad de escucha entonces que se nos pide en este tiempo y que no es algo nuevo. Ya en los primeros capítulos de la Biblia se nos muestra a Dios como alguien que escucha. La sangre de tu hermano Abel que has derramado en la tierra me pide a gritos que haga justicia. He escuchado el clamor de mi pueblo, sigue diciendo el libro del Éxodo. Y nos presenta el libro del Deuteronomio como el primer mandamiento: escucha Israel, escucha Israel. Algo que Jesús va a tomar también en el diálogo con el escriba, que implica justamente el escuchar al pueblo y escuchar a Dios. Pero además del escucha a Israel, de escuchar las enseñanzas de Dios, tenemos que tener también una capacidad de escucha tanto del clamor de la tierra como del clamor de los pobres. Como les decía nuestro beato Enrique Algelelli, con un oído puesto en el pueblo y otro en el Evangelio. Esta es una cualidad, la escucha, que quienes somos ministros ordenados tenemos que adquirir y cultivar, especialmente en este tiempo. La tercera cualidad sacerdotal es ser pastores de una iglesia en salida. Me acuerdo de una expresión de uno de los padres conciliares que decía: si el mundo no viene a la iglesia debe ir al mundo. No preocuparnos tanto diciendo la gente no viene, y menos todavía con una actitud despreocupada decir que vengan los que quieran, aquí estamos. Nosotros tenemos, como dice el documento de Aparecida, que como una madre amorosa salir al encuentro de los hijos. San Juan Pablo II también, comentando aquel pasaje de la parábola evangélica de la oveja perdida y las 99 que quedan en el rebaño, nos llamaba la atención diciendo: hoy no es una y que quedan 99, es buena parte del rebaño la que se nos ha ido, y a quienes tenemos que tener esta actitud del buen pastor de buscar hasta encontrar y cargar con ternura, haciendo fiesta. Otro gran papa, San Pablo VI, nos decía: la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en el que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Tenemos que animarnos a dejar las seguridades de nuestras instalaciones y de nuestras estructuras. La parroquia no es un refugio ante los ataques del mundo. Tenemos que dejar el encierro y el miedo de cuidar lo que tenemos y no ser mezquinos o calculadores en la entrega. Dejarnos iluminar y alentar por el Espíritu en la parresía y la audacia que ese mismo Espíritu derramó en los tiempos de la Iglesia naciente, y como tan bien y de manera tan bella nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La cuarta actitud: ser cercanos a las periferias y a los pobres. Leíamos en el Evangelio recién esta primera predicación de Jesús en la sinagoga, en la cual tomaba este bello pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Y esto se ha cumplido hoy.
Y aquí podemos decir, esto también hoy se está cumpliendo. También hoy el Espíritu del Señor está sobre nosotros como pueblo de Dios y somos enviados a anunciar la buena noticia a los pobres. Y nuestra actitud entonces tiene que estar abierta a ir a las periferias geográficas, los lugares más lejanos de nuestros territorios, de nuestra arquidiócesis, incluso también podemos decir del mundo entero. En esto tenemos hermosos ejemplos muy cercanos. Nuestro siervo de Dios, Monseñor Orsali, nos enseñó con sus largas visitas pastorales cómo había que ser un pastor cercano a cada realidad de lo que a él le tocaba como responsabilidad pastoral. San Gabriel del Rosario Brochero, incansable misionero para recorrer también cada una de sus comunidades. Pero les decía también las periferias existenciales, la soledad, la pobreza, la enfermedad, el encierro. Sabemos que hay personas que nunca van a venir a nuestras comunidades si nosotros no tomamos la iniciativa del ir. Si no vamos, no llegará la palabra. Si el buen pastor no va a buscar a la oveja perdida, esa oveja nunca iba a volver al rebaño. Para poder gozar del encuentro hubo que salir, que dejar y que buscar hasta encontrar. En la Pascua celebramos a Dios que nos busca hasta el extremo, hasta el fin. Tanto nos busca que se hace hombre y se hace hombre sufriente, varón de dolores, para que en la vida nueva de la resurrección fortalecernos enviándonos su Espíritu. Pidámosle entonces al Señor en esta misa que podamos ser renovados en la alegría de la fe, impulsados también por la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea. A continuación, el obispo invitará a los presbíteros a renovar las promesas de su sacerdocio, reafirmando los compromisos que asumieron el día de su ordenación sacerdotal. Acompañamos este momento orando por nuestros pastores. Queridos hijos, la Iglesia conmemora la primera Eucaristía en la cual Cristo, nuestro Señor, comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros. ¿Quieren renovar ante sus obispos y el santo pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día formularon? ¿Quieren unirse y conformarse más estrechamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos y cumpliendo los sagrados deberes que, movidos por el amor de Cristo para servicio de su Iglesia, asumieron con alegría el día de su ordenación sacerdotal? ¿Quieren ser fieles administradores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pastor, movidos no por la codicia de los bienes terrenos, sino solo por el amor de las almas? Y todos ustedes, queridos hijos, miembros del santo pueblo de Dios, recen por sus presbíteros, para que el Señor derrame sobre ellos abundantemente sus dones,
de manera que siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los conduzca hasta Él, que es la fuente de la salvación. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Rezamos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Y recen también por nosotros, los obispos, para que seamos fieles a la misión apostólica, que sin merecerlo nos fue encomendada, y podamos reflejar entre ustedes una imagen más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Rezamos juntos. Cristo, escúchanos. Que el Señor nos proteja con su amor y nos conduzca a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna por los siglos de los siglos. En este momento permanecemos sentados. Señor, acepta los dones que te presentamos, el pan, el vino y los óleos que serán consagrados. Recíbelos y hazlos tuyos, que gracias a tu acción a través de ellos podamos imitarte, donándonos frente a los hermanos que más nos necesitan. Materia del sacramento de la unción, que robustece el cuerpo y el alma de aquellos que son aquejados por dolencias físicas o que sienten la debilidad de los años. El óleo de los catecúmenos fortalece al que va a ser bautizado, preparándolo para las exigencias de la fe y protegiéndolo contra las insidias del maligno. El Santo Crisma toma su nombre del mismo Cristo, esto es, el ungido de Dios. Con él se unge a los recién bautizados, a los confirmados y a los nuevos presbíteros y la cabeza de los obispos, como así también las iglesias y los altares en su dedicación. Dios y Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste remediar
los males de quienes estaban enfermos. Escucha con bondad la oración que brota de la fe. Envía desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este aceite. Tú, que has hecho que él fuera producido por los vegetales para que restaurara los cuerpos, enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección, y así se vean liberados de la aflicción y de todas las enfermedades y sufrimientos. Señor, que este aceite sea santificado en beneficio nuestro por medio de tu bendición, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, tú eres la fuerza y el refugio de tu pueblo, y has hecho del aceite un signo de tu poder. Bendice este aceite y concede fortaleza a los catecúmenos que serán ungidos con él, que al recibir la sabiduría y la gracia divina comprendan plenamente el Evangelio de Jesucristo y se esfuercen en el cumplimiento de sus deberes cristianos, de manera que merezcan ser tus hijos adoptivos y se alegren de haber renacido y vivir en la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, pidamos a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que bendiga y santifique este aceite para que quienes sean ungidos exteriormente con él, lo sean también en su interior y sean dignos de la redención divina. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual,
Recibe con bondad este homenaje que gozosamente por mi voz te tributa la Iglesia. Al crear la tierra, estableciste que produjera árboles frutales e hiciste nacer entre ellos el olivo, que nos brinda su generoso aceite, con el que hemos preparado este santo crisma. Ya en tiempos antiguos, David, previendo con espíritu profético los sacramentos de tu amor, instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron el pecado de la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Además, Señor, tú ordenaste a Moisés, tu servidor, que después de purificar con agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este aceite. Pero su mayor grandeza fue alcanzada cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el río Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado, en quien tenías puesta tu predilección. De esa manera corroboraste lo vaticinado por el profeta David, que ya hablaba de Cristo cuando proclamó: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de alegría más que todos los hombres. Por eso, Señor y Padre nuestro, te rogamos que santifiques este aceite fruto de tu creación y que con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de crisma, le infundas, por medio de tu bendición, la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y a los mártires. Que este crisma sea un signo de salvación y de vida, para que todos aquellos que serán espiritualmente renovados en las aguas del bautismo, que al ungirlos con la santidad y al desaparecer la impureza con que nacieron, se conviertan en templos de tu divina presencia y te agraden con la fragancia de sus vidas inocentes. Que de acuerdo con el orden sacramental que tú estableciste, sean revestidos de un don incorruptible, al infundirles la dignidad real, sacerdotal y profética. Que este aceite sea crisma de salvación para cuantos han de renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, haciéndolos partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento compartimos y ponemos en común lo que tenemos. Con nuestra ofrenda, nuestra vida se hace fecunda y plena. Colaboremos generosamente para sostener a nuestra Iglesia.
Recemos, hermanos, para que esta misa que estamos celebrando sea un sacrificio agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de los pecados de la vida pasada y renueve nuestras vidas y nos alcance la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tu sacerdocio, Padre, hace renovar en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana. Tus sacerdotes preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, y lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mis hermanos Jorge y Gustavo, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De modo particular pedimos por el eterno descanso de Freddy Leiva, quien partió hoy a la casa del Padre, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles, con los mártires, con San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en un mismo corazón, quienes estamos en este templo, quienes rezan con nosotros a través de la televisión, recemos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa celestial. Jesucristo, sacerdote de la nueva y eterna alianza, se nos ofrece bajo las formas del pan y del vino, como alimento de fortaleza y redención. Este es el alimento de su pueblo, el pueblo elegido que marcha hacia la Pascua eterna. Nos acerquemos a recibirlo con fervor y gratitud. Todos
La comunión para nuestros hermanos celíacos será en el sector del ambón. Vamos a
asiento. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que después de restaurarnos con tus sacramentos, merezcamos ser la fragancia de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En este momento, cada comunidad representada por sus miembros recibe de manos de nuestro Padre y Pastor los óleos santos con los cuales los ministros administrarán los sacramentos. Capilla María Auxiliadora. Capilla María Auxiliadora, Don Bosco. Capilla Sagrada Familia del Arzobispado. Centro Cordillera del Opus Dei. Convento Santo Domingo. Parroquia Cristo Rey Caucete. Carmelo de María, Villa Independencia. Parroquia del Espíritu Santo, Departamento Capital. Parroquia El Divino Salvador, Departamento Rivadavia. Santuario del Inmaculado Corazón de María de Fátima. Capellanía del Hospital Marcial Quiroga, Santuario de la Inmaculada Concepción, Parroquia Jesús de la Buena Esperanza Barrial. Fraterna porque la gente comparte fe y realidad, con sencillez y alegría se aprende a participar. Carmelitas Misioneras Barrial. Parroquia La Sagrada Familia, Departamento de Sonda. Parroquia María Madre de Dios, Rivadavia. Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, Albardón. Santuario Santa Bárbara de Mogna. Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Uyún. Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, La Bebida.
Capellanía del Hospital Rawson. Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, Chimbas. Signo de esperanza, causa de alegría. Centro Evangelizador Cura Brochero. Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, Rawson. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Parroquia Nuestra Señora de la Luz, Chimbas. Parroquia Medalla Milagrosa, Rivadavia. Parroquia Nuestra Señora de la Merced, Capital. Padre de los pobres va, suscitando los servicios según la necesidad. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María. Basílica Nuestra Señora de los Desamparados. Parroquia Nuestra Señora de Luján. Parroquia Nuestra Señora de Tulum. Queremos ser una iglesia que muestre el amor de Dios, que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su perdón. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Angaco. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Calingasta. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Los Berros. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa Parroquia del Perpetuo Socorro, Casuarinas. Parroquia Nuestra Señora del Rosario, 9 de julio. Capellanía del DIN 22. Parroquia Nuestra Señora del Valle, Rawson. Pastoral Carcelaria. Parroquia Sagrado Corazón, La Rinconada. Parroquia Sagrado Corazón de Marquesado. Parroquia San Agustín, Departamento Valle Fértil. Parroquia San Antonio de Padua, Sarmiento. Parroquia San Francisco de Asís. Parroquia San José, Departamento Hacha. Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Hacha. Parroquia San Juan Bautista, Iglesia Catedral. Parroquia San Juan Bosco, Departamento San Martín. Santuario de la Medalla Milagrosa, Santa Lucía. Parroquia Santa Bárbara, La Laja. Parroquia Santa Bárbara, Departamento Pocito. Parroquia Santa Lucía. Parroquia Nuestra Señora del Valle, Santa Lucía. Santuario San Expedito. Parroquia Santa Rosa de Lima, 25 de mayo. Iglesia peregrina de
Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Chivas. Parroquia Santo Domingo, Departamento Iglesia. El padre Carlos María ha querido compartir esta celebración de la misa crismal. Vino hoy al mediodía y se va mañana de nuevo para cumplir su tarea allí en San Rafael. Así que, Carlos, te damos gracias y te pedimos nos hagas un saludo. Buenas noches a todos. A pesar de los 800 kilómetros que tengo de ida y vuelta, San Juan sigue tirando. Entonces no podía dejar de estar, sobre todo junto a mis hermanos sacerdotes, para acompañar en este día tan sacerdotal. Y me vuelvo mañana ya para San Rafael a celebrar el Tríodo Pascual. A todos les deseo que tengan una fecunda y profunda celebración del Tríodo Pascual, y que para que sean felices las Pascuas que vamos a desear el domingo, a todos los invito a que hagamos Pascua, que demos un paso, que algo tiene que cambiar, porque si Cristo resucitó, no todas las cosas pueden seguir igual. De corazón, felices Pascuas, y nos encontramos en cada Eucaristía. Muchas gracias y le pedimos a Gustavo, nuestro obispo auxiliar electo, para que también nos haga un saludo. Bueno, la alegría de estar con todos ustedes, la alegría de celebrar mi primera misa crismal aquí en la arquidiócesis. Pedirles por favor que recen por mí en estos días hasta que me ordenen obispo, si Dios quiere, a mediados del mes de junio. Este fin de semana vuelvo a Mendoza, saben que estoy en el santuario de Lourdes allá, y bueno, voy a finalizar mi tarea como responsable, como rector de ese santuario. El próximo sábado asume el nuevo rector, el 23, y después ya hacia mediados de mayo pienso ya venir a estar en medio de ustedes. Les agradezco la acogida, espero que vivan intensamente, como decía Carlos recién, la Semana Santa, que realmente podamos dar un paso importante hacia una vida cada día más plena, hacia esta iglesia que escucha, esta iglesia en salida. Y bueno, reitero, por favor recen por mí y yo rezo por todos ustedes para que pueda prestar un buen servicio acá en esta iglesia. Gracias.
Que el Señor esté con ustedes. Nos acompañe siempre la bendición y protección de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Arraigados en Cristo, pan de esperanza, nos preparemos para vivir en plenitud el sagrado trido pascual, comprometidos a ser testigos de amor de Dios. Sigamos viviendo esta esperanza y nos despedimos cantando. ¡Felices Pascuas! ¡Viva Jesús! ¡Viva la Iglesia!